Estamos con expectativas, estamos terminando mes, ya viene el mes de abril asomándose, así que con expectativas en Dios de lo que tiene preparado para nosotros. Y hoy, como iglesia, también vamos a estar comenzando una nueva serie de mensajes. Y yo te voy a pedir, por favor, que prestes atención a este video que nos va a introducir al tema que a partir de hoy nos va a acompañar como congregación. Así que lo vemos. Muy bien, una historia de amor es el tema de esta nueva serie y como dice el video que acabas de ver, vos también podés ser protagonista, no solamente espectador de esta historia, sino también alguien que tenga un rol muy, muy importante. Como te dije recién, hoy estamos comenzando esta nueva serie que se llama Una historia de amor y con el correr de las semanas vas a ir descubriendo quiénes son los protagonistas y de qué se trata esta historia, que como todas las historias de amor en la cual hay una relación que va creciendo y los personajes van tomando cada vez mayor protagonismo, esperamos que tenga un final feliz, ¿sí o no? ¿O esperarías que esta historia termine feliz, tenga un buen final? Bueno, te animo entonces que estés con expectativa hasta el final, pero como hoy estamos comenzando, también para generar quizás un mayor contraste o tensión en lo que esperamos que sea el final de la historia, te tengo que empezar diciendo que el comienzo no es tan feliz. De hecho, el comienzo de esta historia podríamos decir que es bastante triste y hasta desolador, porque el inicio de esta historia de amor es en un contexto de esclavitud, en un contexto en el cual las personas están privadas de su libertad. ¿Habrá algo más triste que vivir en esclavitud? Sé que cuesta por ahí imaginarlo, pero usa unos instantes para pensar en eso. Vivir en esclavitud, sin casa, sin recursos, en medio de la más extrema pobreza, trabajar por obligación de lo que seguramente no te gusta, en condiciones muy precarias, sin descanso, ni feriados, ni vacaciones, y encima sin sueldo. No poder elegir qué hacer con tu vida. Sin sueños, sin proyectos, sin anhelos hacia el futuro, porque las decisiones no las tomas vos. Otras personas deciden por vos. No ser dueño de nada, ni siquiera de tu propia vida. Nos cuesta hoy pensar que alguien puede vivir en esa situación, ¿sí o no? Gracias a Dios vivimos en un país libre, vivimos en democracia, pero esta historia comenzó hace muchos años atrás, en una nación que había sido dominada por sus enemigos. ¿Habrá algo más triste que vivir como un esclavo? Pensá, ¿puede haber algo más triste que vivir como un esclavo? Y la respuesta es sí. ¿Sabés qué puede ser más triste aún? Que tus padres hayan sido esclavos. Que tus abuelos hayan sido esclavos y que las generaciones anteriores también lo hayan sido, que no haya nadie en tu familia, ni siquiera el más ancianito de todos, que tenga un recuerdo de lo que era vivir en libertad. Qué difícil comenzar una historia de amor así, ¿verdad? ¿Quién pensaría en el amor en un contexto de esclavitud?
Nadie. ¿Por qué pensar en algo que sabes que no vas a poder disfrutar? Es como soñar en dar la vuelta al mundo y no tener ni para pagar el colectivo. ¿Para qué te vas a hacer mala sangre? ¿Para qué vas a pensar en algo que sabes que nunca vas a poder disfrutar? Cuando sos esclavo, no tenés tiempo para el amor, para el romance, para disfrutar las cosas lindas de la vida. Cuando sos esclavo hay una sola cosa que ocupa tus pensamientos, tu mente, tu tiempo. Y si sos una persona de fe, también tus oraciones. ¿Sabes qué es? La libertad, ser libre, poder tomar tus propias decisiones, poder vivir la vida y disfrutar las cosas lindas de la vida. Pero ¿qué pasa si la libertad no depende de vos? Vos sos un esclavo o una esclava y del otro lado de la relación está el amo, el dueño. Él elige qué hacer con tu vida. Él elige qué vas a comer, dónde vas a vivir, qué ropa te vas a poner, con quiénes vas a vivir también. El problema es que el amo de esta historia es una persona cruel y despiadada y no quiere dejar ir en libertad a sus esclavos. Entonces, ¿cómo cambiamos la situación? Tu amo no te quiere dejar ir y vos sos un esclavo o una esclava que no tenés los recursos ni la capacidad para pagar el precio por tu libertad. ¿Cómo cambia esta situación? ¿O hay que conformarse que para siempre va a ser igual? Lo que hace falta es decime vos, libertador. Alguien que no es tu dueño, pero tampoco es un esclavo. Y que tiene los recursos y el deseo de pagar el precio por tu libertad. Porque ¿sabías que la libertad tiene un precio? Si no fuera así, no habría esclavitud. Y lamentablemente siempre hubo esclavitud y el día de hoy sigue habiendo esclavitud porque tristemente hay personas que no pueden pagar el precio por su libertad. Así comienza nuestra historia de amor y el título de este primer capítulo es justamente El precio de la libertad. Y vamos a orar para que el Señor nos hable en este día y toque nuestras vidas y nuestros corazones. Amén. Bendito Dios, te damos gracias en este día por tu presencia. Te damos gracias por la libertad que tenemos en Cristo para cantarte, para adorarte y ahora también para escuchar tu palabra. Queremos concentrarnos ahora en lo que vos querés hablarnos, que nuestras mentes y corazones estén receptivos como esa tierra que ha sido humedecida por la lluvia, por el rocío y ya está lista para recibir la semilla. Como has prometido, Señor, que esta palabra que hoy nos vas a dar no vuelva atrás vacía, sino que haga la obra para la cual va a ser enviada y que cada uno de nosotros, al salir de esta reunión y volver a nuestros hogares, no seamos más los mismos. Toma el control de esta reunión y que cada uno de nosotros podamos estar concentrados y enfocados en Jesús, porque de Él procede nuestra fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos y desde ya te damos gracias. Amén. Amén. Esta historia de amor que estamos compartiendo es una historia real y comenzó hace mucho tiempo atrás. De hecho, hace casi 3.500 años atrás. Los protagonistas de esta primera parte de la historia son la nación de Israel, que durante 430 años habían vivido en esclavitud. Ya nos podemos remontar casi 4.000 años atrás en la historia. Por eso yo te decía que más triste que ser esclavo es cuando tus padres, abuelos y muchas generaciones, hasta 400 años, han vivido en la misma situación. El faraón, el rey de Egipto, para que no se multiplicaran y se convirtieran en un pueblo fuerte, numeroso, los expuso a trabajos muy difíciles, a construir de manera forzosa, sin horario de descanso, sin tiempo de vacaciones, en la construcción de las ciudades de Pitón y de Ramsés, allí en Egipto. Ellos trabajaban como mano de obra esclava. Además, le ordenó a las parteras hebreas que cuando naciera un bebé varón,
lo mataran inmediatamente, para que no se reprodujeran. Como las parteras tenían temor de Dios, no le hicieron caso al faraón y se las ingeniaron para salvar la vida de esos bebés. Cuando el faraón se enteró, mandó al ejército a buscar por las casas a todos los niños varones recién nacidos y arrojarlos al río Nilo para que murieran ahogados. Desde ese entonces vemos que se utilizaba el aborto como una herramienta de control y dominio sobre la sociedad, sobre los pueblos. La Biblia resume así esta situación de esclavitud. Vamos a leer en el libro de Éxodo capítulo 2, verso 23, y lo grafica de esta manera. Dice, con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Dios le había prometido a su amigo Abraham que de su descendencia iba a levantar una gran nación, tan numerosa, le dijo, como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Y también le prometió que esa gran nación viviría en una tierra propia, en libertad, en Canaán, la tierra prometida. Pero la realidad que en este momento ellos estaban viviendo era muy diferente. Si bien se habían multiplicado, era un pueblo de varios millones, vivían como esclavos, y no en Canaán, sino en Egipto. Dice el texto que al oír los gemidos y el clamor del pueblo de Israel, Dios escuchó el gemido, pero se acordó también de un pacto que le había hecho. El pacto que le había hecho a su amigo Abraham. Y decidió que era el momento de actuar. Me encanta cómo termina ese versículo. Dice que Dios vio que era el momento de actuar. Así que Dios decidió enviar a un libertador. Alguien que fuera en representación de Dios para sacar al pueblo de la esclavitud y llevarlos a la tierra de la promesa. Y la persona elegida fue Moisés. Y fue así como Dios lo llamó. En Éxodo 3, verso 9, Dios le dice a Moisés, el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia. Y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Por lo tanto, ven ahora que voy a enviarte al faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. No fue fácil la negociación, vos lo podés leer ahí en tu casa. Moisés le puso varias excusas a Dios, pero se dio cuenta que no le iba a ganar y no le quedaba otra que obedecer, pero confió también que Dios lo iba a acompañar y lo iba a bendecir en esta gran empresa. ¡Qué desafío! Decirle al faraón, al rey del imperio más importante de la época, que dejara ir a la mano de obra barata a los que les construían las pirámides y las ciudades. Yo pensaba, y trayendo la realidad de nuestros días, que sería como ir a Rusia al decirle al señor Putin que llame a elecciones libres. O ir a Estados Unidos y decirle al señor Donald Trump que pare con esto de los aranceles y sobre todo con las deportaciones. Está complicado, ¿no? ¿Quién quisiera ir? Si nosotros dijéramos, bueno, ¿quién quiere ir a hablar con Putin y con Donald Trump? Está difícil, ¿no? Bueno, aún más difícil era cómo se le había puesto la situación a Moisés. Faraón no solo que no dejó ir al pueblo de Israel de la esclavitud y que volvieran a la tierra prometida, sino que además les hizo el trabajo más difícil. Les exigió que hicieran la misma producción de ladrillos, pero ahora no les daba la mano de obra, la materia prima. Tenían que ir ellos a buscar el barro, a buscar la paja, traerlo, pero cumpliendo con la misma cantidad de producción. Así que Dios tuvo que enviar 10 plagas sobre Egipto para que Faraón finalmente dejara en libertad a los israelitas. Comenzó transformando el agua del río Nilo en sangre, luego vinieron las ranas, los piojos y mosquitos, moscas, peste en el ganado, úlceras y sarpullido, lluvia de granizo y fuego, langostas, tiniebla que cubrieron toda la nación de Egipto y por último, la muerte de los primogénitos. Todas esas plagas fue una declaración de guerra de Dios hacia los dioses falsos que tenían los egipcios. Si te gusta estudiar, te lo dejo para que lo investigues en tu casa. Pero la última plaga fue la más terrible de todas. Porque una cosa es que se te contamine el agua, que el clima se complique, que los mosquitos estén molestos,
Pero otra cosa es que se muere un hijo, el primogénito. ¿Cómo haría el ángel de la muerte que Dios iba a enviar para distinguir la diferencia entre las familias judías y las familias egipcias y salvar la vida de las primeras y traer juicio en el caso de las segundas? A Dios se le ocurrió una excelente idea, la celebración de una fiesta, la cual llamó Pascua. Y lo vamos a leer, dice Éxodo capítulo 12, ahora el verso 21, que entonces Moisés les dijo, de parte de Dios, le habló al pueblo de Israel con estas instrucciones. Vayan y tomen un cordero por cada familia y sacrifíquenlo para la Pascua. Tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que deberán haber recogido en un recipiente y unten el dintel y los postes con esa sangre. Ninguno de ustedes debe salir de su casa hasta el día siguiente, porque el Señor pasará y herirá de muerte a los egipcios, pero cuando Él pase y vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará por alto aquella puerta y no dejará que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Este será un estatuto perpetuo que ustedes y sus hijos deberán cumplir siempre. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué sentido tiene para ustedes este estatuto? Ustedes les responderán, se trata del sacrificio que se ofrece al Señor como recuerdo de la Pascua. Es decir, cuando en Egipto el Señor pasó por alto las casas israelitas y nos salvó la vida. Entonces los israelitas se inclinaron y adoraron. El pueblo de Israel obedeció las instrucciones de parte de Dios y todo se cumplió tal y cual como Dios lo dijo. Cada familia sacrificó un cordero, lo cocieron, lo comieron en sus respectivas casas y con la sangre del animal untaron esos hisopos en los cuales marcaron las puertas, el ingreso a la puerta de cada vivienda. Cuando la medianoche pasó el ángel de la muerte, hiriendo los primogénitos de toda la nación, tanto de hombres como de animales, el Señor pasó por alto la casa de los israelitas. De hecho, eso es lo que significa la palabra Pesaj, traducida al español como Pascua, pasar por alto. De esta manera Dios salvó a Israel de la muerte y pagó el precio por su libertad, porque esa misma noche Faraón, al ver a su hijo primogénito muerto, aquel que iba a heredar el trono, y al escuchar el clamor de toda la nación llorando también al vivir la misma situación, se dio cuenta que ya no podía seguir con su obstinación y dejó finalmente que el pueblo de Israel saliera en libertad a la tierra prometida. La salvación de Israel tenía un precio y solo Dios pudo pagarlo. Por eso Dios es el Salvador y el libertador de la nación hebrea. Esa es la primera parte de la historia. Pero ahora viene la segunda. Y quiero decirte que las segundas partes son mejores. Muchos dicen que las segundas partes de una novela, de una película, no son tan buenas como la primera, pero en este caso te puedo asegurar que si la primera parte fue buena, la segunda es aún mejor. Porque esta historia real que te acabo de contar y que la Biblia nos relata del amor de Dios por su pueblo, es solo la precuela de una superproducción que se realizó 1400 años después. En esta segunda parte, que es mucho más grande que la primera, se repiten los elementos de la primera historia, pero cambian los protagonistas. Los esclavos ya no son los israelitas, sino que son todos los hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos del mundo. El amo ya no es el faraón de Egipto, sino que es Satanás, el Dios de este siglo, que mantiene a las personas esclavas bajo el poder del pecado. Y el libertador enviado por Dios para liberar a las personas del poder del pecado ya no es Moisés, sino que ahora es nuestro Señor Jesucristo. Esta segunda parte de la historia es mucho más espectacular que la primera, porque ahora el alcance es mundial.
Ya no se trata de una nación, de una cultura, de un idioma. Ya ahora esta historia abarca a todas las naciones, a todos los idiomas y culturas. Y no solamente a una generación, sino que ahora es para todas las generaciones que han vivido a lo largo de la historia de la humanidad. Y entre toda esa multitud de personas, estás vos y también estoy yo. Por eso al inicio de esta segunda parte de esta historia de amor, cuando Juan el Bautista presenta en sociedad a Jesucristo, lo hace de la siguiente manera. Dice Juan capítulo 1, verso 29, que Juan dijo así: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y acá te empezás a dar cuenta cómo se empieza a relacionar una historia con la otra. Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Jesús vino al mundo con una clara misión: salvarnos del pecado y sus consecuencias y hacernos libres. Dice Romanos 3:23 que todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pecar es desobedecer las leyes y los preceptos que Dios ha establecido para nuestro bien. Y todos somos culpables de pecado. Nadie de los que estamos aquí ni de los que están mirando en su casa puede decir, yo no tengo ese problema, yo ya lo tengo resuelto. El pecado nos domina y nos mantiene esclavos. Esa es la manera que Satanás, el Dios de este mundo, viene a robar los planes de Dios que son buenos, a matar tus sueños, tus anhelos, tus proyectos y a destruir las vidas y familias por completo a través del pecado. El pecado no solo nos afecta a nosotros, también afectó a nuestros padres, nuestros abuelos y tatarabuelos, pero también lo hace con nuestros hijos y si sos abuelo también con tus nietos. Pecado es como una peste, es un germen, pero también es una herramienta que Satanás usa para mantener a las personas subyugadas y controladas. Nadie está exento del poder del pecado y sus consecuencias. ¿Cómo? ¿Que el pecado tiene consecuencias? Sí, mi querido. El pecado tiene consecuencias, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La consecuencia del pecado es la muerte, es la separación. Eso significa muerte, separación. El pecado te separa de Dios y de todo lo bueno que Dios quiere darte a vos, a tu familia, a tu matrimonio. El pecado te separa de Dios mientras vivís aquí en la tierra y eso se llama muerte espiritual. Y si no resolves ese problema en vida, el pecado te va a separar de la presencia de Dios por toda la eternidad y eso se llama muerte eterna. Al igual que en la historia del pueblo de Israel, el Dios de este mundo, Satanás, que nos mantiene esclavos con el pecado, no nos quiere dejar ir en libertad. Y como nosotros no tenemos la capacidad para poder pagar el precio por nuestra libertad, entonces necesitamos un libertador, alguien que pague el precio de nuestra libertad. Y ese libertador es Jesucristo. Por eso el texto completo de Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese es el regalo que Dios nos ofrece. Ese es el don inmerecido que Él tiene para cada uno de nosotros. Jesús es nuestro libertador. Pero para liberarnos tuvo que pagar el precio. Y el precio de nuestra libertad era muy alto, por eso nosotros no lo podíamos pagar. Dice 1 Pedro 1:18, ustedes fueron rescatados, y esto es para vos y para mí. Dice, ustedes fueron rescatados de una vida de pecado, la cual heredaron de sus padres. Y ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. En Egipto el precio de la libertad fue la sangre de los corderos que sacrificó cada familia según la instrucción que Dios les dio. Pero ahora se trata de una sangre mucho más preciosa porque no es de cualquier cordero, es la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo. En un par de semanas, nosotros como iglesia y también como sociedad vamos a celebrar lo que se llama la Pascua. Una palabrita que ya la escuchaste en este mensaje. La ley de Moisés establecía que para la Pascua debía elegirse un corderito
perfecto, sin ninguna malformación, sin ninguna patita quebrada, sin ninguna enfermedad. Tenía que ser examinado varios días antes y al encontrarse que era realmente un cordero que no tenía defecto, en el momento propicio se lo sacrificaba para celebrar la Pascua. De igual modo, mis queridos, Jesucristo como el Cordero de Dios fue examinado las horas previas de ir a la cruz del Calvario. Primero por el Sanedrín, la noche que fue entregado, esa corte suprema de los judíos, lo examinaron, lo enjuiciaron. Luego en la madrugada fue Poncio Pilatos, que se lo mandó a Herodes. Se lo volvió a enviar a Poncio Pilato y ninguno de ellos encontró un solo motivo para enviarlo a la muerte. Ni un solo pecado, porque Jesús es el Cordero perfecto de Dios. Y así Él se entregó voluntariamente. No fueron los judíos, no fueron los romanos. Él voluntariamente se entregó para morir por los pecados de toda la humanidad. Y se cumplió lo que dice el libro de Isaías. Y voy a leer Isaías ahora capítulo 53, verso 6 en adelante y presta atención por favor. Dice, todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado como las ovejas cuando les cortan la lana y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. Dios quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Me encanta este texto. Me encanta la exactitud de este texto. Pero algo que me encanta mucho más, y no sé si notaste, que todos los verbos de este pasaje están escritos en pasado, en pretérito, diría la señorita del primario. Pero este texto se escribió 700 años antes de Cristo. Y yo me quiero imaginar, usar la imaginación de un diálogo entre Isaías y el Espíritu Santo, en el cual el Espíritu Santo le está dictando al profeta para que le escriba este texto que vos y yo acabamos de leer, y le dice el Espíritu Santo, fue llevado al matadero, por culpa de nuestros pecados le quitaron la vida, se ofreció como sacrificio por nosotros. Y en algún momento me imagino que Isaías le habrá dicho, Señor, ¿no deberías decir, será llevado? ¿Le quitarán la vida? ¿Se ofrecerá como sacrificio? Imagino que el Espíritu Santo le dice, no, Isaías, vos ponés así como yo te digo. Pero Señor, esto aún no ocurrió. Isaías, quédate tranquilo, porque seguramente va a ocurrir. ¡Qué tremendo! Decime si esto no es una historia de amor, en la cual, en esta historia, mucho tiempo antes de entrar en escena, el amado ya sabía que daría su vida por este amor. Tremenda historia es la que hoy estamos compartiendo. Jesús no solamente pagó el precio por nuestra libertad, Él mismo se entregó para ocupar nuestro lugar. En esa cruz es donde vos y yo deberíamos haber estado. Jesús voluntariamente dio su vida para que por medio de su muerte vos y yo pudiéramos tener vida y vida eterna.
¿cómo no darle gloria al Cordero? ¿Cómo no darle gracias por este regalo, este don inmerecido de la salvación? ¿Cómo no recordar al menos una vez al año que Él fue el único que estuvo dispuesto a pagar el precio por la libertad de tus pecados, mis pecados, nuestros pecados? Si te parece, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso al único digno de recibir la gloria, la honra y la gratitud? Mis queridos, la Pascua fue un evento tan importante en la historia del pueblo de Israel que marca hasta el día de hoy el inicio del calendario hebreo. El calendario religioso de ellos comienza con la celebración de la Pascua. De la misma manera, Jesucristo marcó el inicio de una nueva era en la historia de la humanidad. La historia se divide entre antes de Cristo y después de Cristo. Y si vos ya lo has recibido como tu Señor y Salvador, seguramente al contar esta historia vos podés decir, mi vida era así antes de Cristo y mi vida cambió ahora después de Cristo. Y si todavía no has recibido a Jesús como tu libertador, y hoy te identificás con los protagonistas de esta historia, que aunque creían que eran libres, vivían como esclavos. Dios hoy te ofrece algo maravilloso. ¿Sabes qué es? Pasar por alto tus pecados. No porque vos te lo merezcas, ninguno de nosotros se lo merece, sino porque por amor Jesús ya pagó el precio. Lo único que hoy vos tenés que hacer, si nunca antes lo hiciste, es creer que Él también pagó el precio por vos. Así que si me ayudas, Salvador, con el piano, yo quiero invitarte, si nunca antes lo has hecho, a que vos puedas hoy abrir tu corazón y recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. No como el Jesús histórico, no como el Jesús que aparece en las películas en esta época de Semana Santa, no como alguien que está colgado en una cruz, en un cuadro o en algún templo religioso, sino como una persona real, como tu amigo, como alguien que ha prometido estar con vos todos los días hasta el fin. Si vos todavía no lo has recibido así, ahí donde estás, cerrá tus ojos y la iglesia me acompaña y decimos juntos, bendito Dios, yo te doy gracias por Jesús. Te doy gracias porque Él voluntariamente pagó el precio por mis pecados. No lo tenía que hacer, pero lo quiso hacer. Yo no lo podía hacer. Pero por cuanto vos un día te ofreciste, te entregaste en esa cruz por amor, hoy yo quiero devolver de alguna manera esa entrega. Quiero rendirte mi vida. Quiero entregarte mi corazón. Quiero declarar que Jesucristo, vos sos mi Señor y mi Salvador. Que a partir de hoy ya no vivo yo más, sino que vos empezás a vivir en mí y a hacer todas las cosas nuevas. Bienvenido, Jesús. Te necesito. Cambia mi vida. Ayúdame a cambiar mi matrimonio, mi familia, la relación con mis hijos, con mis padres. Te necesito, Jesús. Que este inicio de historia sea el inicio de mi historia con vos. Que vos sigas haciendo cada día cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Si vos hiciste esta oración por primera vez, yo quisiera conocerte, quisiera orar por vos. Al terminar la reunión te voy a estar esperando en ese lugar que se llama Punto de Encuentro. Por favor, no te vayas, solo unos minutitos. Pero ahora el resto y a todos los que estamos aquí, quiero concluir con este mensaje mientras también se van preparando los músicos, decirte que esta historia de amor va a continuar. Así que no te pierdas el próximo capítulo el próximo domingo. Pero tampoco te pierdas en la semana la lección que vamos a compartir en los grupos de vida. Porque ahí va a ser muy lindo que vos también vas a poder opinar, vas a poder preguntar y juntos vamos a compartir
cómo esta historia de amor nos está cambiando la vida. ¿Amén? Porque recibir a Jesús como tu Salvador y Libertador no es el fin de la historia, recién es el comienzo. Así que con expectativas, quédate atento. Y hasta que nos volvamos a ver, ¿por qué no hacemos un ensayo? Y quiero terminar con esta propuesta. ¿Por qué no ensayamos lo que dice la Biblia que vos y yo vamos a hacer el día que nos encontremos cara a cara con el Cordero de Dios allí en el cielo? ¿Sabías que la Biblia lo dice? Qué lindo sería estar preparado. Así que yo te lo quiero leer. Y no solo lo vamos a leer, sino que después con la ayuda del equipo Alabanza lo vamos a cantar. ¿Te parece? Y de esa manera terminamos esta parte, este primer capítulo de esta historia de amor. Dice Apocalipsis 5, verso 11 en adelante. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la alabanza. Y entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.